Si pueden pasar a sus clases de escuela dominical. Quiero recordarles que el próximo mes, tanto el día 24 como el día 31, caen en domingo. Entonces lo que vamos a hacer, como algo excepcional, es trasladar el culto del día 24 al 23 y el del 31 al 30. ¿De acuerdo? Entonces tendremos 2 sábados seguidos culto. Sábado 23 y sábado 30. ¿Ok? Para que lo tengan presente. ¿De acuerdo? Muy bien, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, quiero dar la bienvenida a todos en esta tarde. Nuestra hermana Anunciata, ¿no? ¿Lo dije bien? Me salió a la segunda, no me saldría. No lo voy a repetir por si acaso. Que vino hace, ¿cuándo? Hace 2 días. Y también nuestra hermana de Uruguay. ¿Por dónde anda nuestra hermana de Uruguay? Allá atrás. También vino el viernes. Y también hay familia de Elizabeth, ¿no? ¿Quiénes son? El hermano. ¿Dónde anda el hermano? Aquí el hermano. ¿Te llamas? Rafael. ¿Y tu esposa? ¿Cómo te llamas? Ariana. Amén. No hay manera, ¿eh? Cada vez me lo ponéis más difícil, ¿no? Y también quiero dar la bienvenida a Carla. ¿Dónde está Carla? Aquí, ven un momentito. Este último viaje que hicimos a Israel fue muy interesante. Había gente de Colombia, de Rumanía, de Argentina, en fin, de muchos sitios, sí. De México, de Ecuador. De Rusia, sí. de Ucrania. De Rusia, de Ucrania, sí. Sí. Danos un saludito, porque ella fue una de las que vino conmigo en este último viaje, ¿sí? Sí, Acércate aquí, estamos grabando. una de las bendecidas, sí, la verdad. Ha sido un viaje inolvidable, corto. Me he quedado con ganas de más. Ir por esos sitios donde ha estado el Señor, pues, da cosita. Uno no vuelve igual de ahí. Espero volver hasta por ahí a ver más cosas. Y sí, ha sido de bendición. Quien no ha ido, que vaya, porque es un viaje que vale la pena. Ya. Bastante hablado. El próximo mes de enero estamos organizando, porque nos están llamando hermanos de diferentes partes que quieren ir. Entonces, si hay hermanos, familias o personas entre nosotros que pueden asistir, que pueden viajar con nosotros creo que es para finales de enero. Creo, si no me recuerdo mal, las fechas las podemos todavía modificar, pero estamos hablando a partir del 20-21 de enero. Hay un grupo de hermanos que me están llamando de diferentes partes de la península que quieren ir. Entonces, si hubiera algún hermano, alguna familia, alguien en la iglesia que disponga de tiempo y de recursos para poder viajar en enero a Israel, pues se hablan conmigo, ¿de acuerdo? Estamos organizando ese viaje, Dios mediante, para el mes de enero. Porque en el mes de mayo ya tenemos un viaje previsto, pero es un grupo grande que viene de Bélgica, hermanos que vienen de Bruselas. Ellos van a ir como iglesia. No sé si se puede añadir a alguien más a ese grupo, pero en principio para el viaje de enero, si alguien quiere y puede ir, pues te hablas conmigo lo antes posible, ¿de acuerdo? Muy bien, hermanos, pues nada, pues ya dadas las bienvenidas a todos y a cada uno de ustedes, me gustaría que hiciéramos una breve oración un momentito antes del mensaje, porque yo pienso que este es un momento muy importante, es el momento en el que el Señor va a hablar a tu vida, es el momento en el que Dios va a hablar a tu corazón. Ya hemos cantado, hemos adorado, hemos alabado a Dios, ya has expresado tu gratitud al Señor a través de las letras de tus alabanzas. Ahora llega el momento en el que quietud, silencio y calma, y oímos la voz de Dios a través de su bendita palabra. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este privilegio tan grande que nos das de estar aquí entre nosotros. Gracias, Dios mío, porque cuando abrimos tu palabra, nuestro corazón se conmueve, porque sabemos que es una palabra viva, una palabra eficaz, que siempre toca, siempre da algún nosotros. Te pedimos que en esta tarde estemos atentos y que podamos estar sensibles a la voz de tu palabra. Que tú traigas en nuestra vida la palabra necesaria y que hagamos todo lo necesario
pueda ser bendecida y pueda ser fortalecida nuestra fe para que sigamos adelante construyendo, ganando victoria con la ayuda de Cristo. Bendito el nombre de Dios. Amén. Encontraba el viernes en el puerto de la Cruz por la mañana con mi hermano José Gregorio. Estábamos haciendo allí algunas cosas en el puerto de la Cruz. Había puesto pegado a la pared una mesa de esas de camping, de esas que se abren, ¿sabes? Y cuando la fui a coger, sentí un dolor y un caso tan tremendo en mi mano izquierda. Pensé que me había clavado un clavo. Cuando miré, tenía una abeja que me había picado, pero me han picado la abeja en este momento, pero esa me dolió más que nunca, créanme. Me dolió muchísimo. Y metió tan profundo el aguijón que lo tuvo que ayudar a sacar José Gregorio. Esa no va a picar nunca más. En el momento en el que pica, cuando intenta volar, se le salen todas las entrañas, se le arrancan todos los intestinos. Y ese es el motivo por el cual las abejas mueren. Todavía tengo aquí, en esta parte, un picor, como algo insensible, ¿no? Como algo que me duele. Y parece que algo tan pequeño pueda causar momentáneamente tanto dolor, porque es muy molesto. Creo que incluso inyectan algo de veneno, ¿no? Hace unos días en Galicia moría un señor por esta abeja o esta avispa asesina asiática que está invadiendo el norte de España, que ha venido en barcos chinos y que está matando a las ovejas verdaderas, a las que hacen la miel, y esta abeja asiática está haciendo destrozos en el norte de España y creen que en cuestión de pocos años va a invadir toda la península, y es algo muy peligroso porque sin abejas no hay vida. Parece mentira, ¿no? Sin abejas no hay vida. Y este señor moría, picado por probablemente miles de abejas. Pero ¿saben lo que me vino a la mente cuando me picó esta abeja? Pero así, instantáneamente, lo primero que me vino a la mente, un versículo de la Biblia. Instantáneamente. El versículo de 1 Corintios capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese fue el versículo que me vino instantáneamente a mi cabeza. Y a raíz de eso, comencé a buscar en la Biblia la palabra aguijón. Y curiosamente hay un montón de versículos, muchos versículos que hablan acerca de la palabra aguijón. Hay un versículo en el libro de los Hechos donde no aparece en la versión en español, pero en griego sí aparece, y es cuando dice que después de oír la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, dice que se compungieron de corazón. Y le preguntaron a Pedro qué podemos hacer. Y Pedro le respondió aquello de arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. ¿Acordáis, verdad? Hechos capítulo 2. Ese compungirse, ese sentirse aludidos, zarandeados, habla acerca de que se les clavó como especie de un aguijón en el alma que los sacudió y se dieron cuenta de que habían crucificado nada más y nada menos que al Mesías, al que estaba profetizado en las Sagradas Escrituras por todos los profetas, ¿verdad? Después en el libro de los Hechos, el día que Pablo se convierte al Señor y cae postrado al suelo y pierde la visión, el Señor Jesucristo le habla y una de las cosas que le dice es: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Os acordáis? Y viene tú por donde años más tarde en la lectura que hemos leído esta tarde en 2 de Corintios, capítulo 12, Pablo habla acerca de un aguijón en plan metafórico, ¿no? Algo que le impedía estar bien, algo que le mantenía humilde, algo que le mantenía sometido a la voluntad del Señor, un aguijón en la carne. Puede ser que fuera algo de los ojos por contextos de otros versículos que leemos en la carta de Pablo a los Gálatas y otros, ¿verdad? Y hay un versículo muy interesante donde aparece la palabra aguijón y es en Eclesiastés. Sí, el libro de Eclesiastés, el libro de Coelet, el libro del predicador, capítulo 12, versículo 11, un versículo buenísimo, donde aparece la palabra aguijón. Ahí lo tenéis. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Espero esta tarde clavarle muchos aguijones de la palabra del Señor en vuestras vidas.
En el Antiguo Testamento el Señor le mandó al pueblo de Israel que cuando entraran en la tierra prometida, las naciones que estaban allí, que habían usurpado aquel territorio que no les correspondía, tenían que salir voluntariamente o tenían que hacerles la guerra y eliminarlos. Y dice, y si no lo hacéis, si no destruís a las naciones que están allí usurpando vuestro territorio, Números capítulo 33 dice, esos enemigos se convertirán en aguijones para cada uno de ustedes. Y así fue. Y así sigue siendo hasta el día de hoy. Israel sigue teniendo naciones que le rodean, que son auténticos aguijones en la estabilidad emocional, espiritual, económica, y ¿verdad?, del Estado de Israel. Tenemos en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 28, un texto muy interesante que nos habla acerca de la famosa ciudad de Sidón, lo que hoy en día sería el Líbano. Pues dice la Biblia que esa ciudad iba a ser destruida y que nunca más volvería a ser un aguijón en la vida, en la estabilidad del pueblo de Israel. Así que podemos ir por todo lo largo y ancho de la Biblia y encontrar muchos versículos que hablan acerca de la palabra aguijón. Ahora, también se llamaba aguijón a una punta metálica que estaba en el extremo de las varas de los ganaderos. Cuando intentaban poner a dos animales juntos para arar el campo o para tirar de una carga, si se rebelaban, si no querían trabajar juntos, si cada una quería ir por un lado diferente y torcer el surco, pues entonces con esa vara que tenía en la punta, esa punta metálica, esa vara de madera que tenía esa punta metálica que le llamaban el aguijón, le golpeaban para obligarle al animal a no irse de la senda y ir por el camino correcto. También les dije en una ocasión que en Israel hay un lobo que es muy parecido por encima a la piel de la oveja. Y el lobo, que es un animal tremendamente astuto, agacha la cabeza y se introduce encubiertamente en el redil de las ovejas. Y el pastor, cuando iba contando a las ovejas, iban entrando una detrás de otra, él les iba dando con esa punta, con ese aguijón en el lomo a las ovejas, y las ovejas no se rebelan. Las ovejas es un animal humilde, sencillo, pero en cuanto le daba con esa punta, en cuanto le daba en el lomo, al lobo automáticamente reaccionaba, porque su naturaleza es la de lobo y no acepta que nadie le pinche, que nadie le moleste, ¿verdad? Y así se podía saber si este era lobo o este era oveja. Interesante, ¿no? Dice Pablo, pínchalos primero, pínchalos a los que dicen que quieren servir al Señor, pruébalos primero. Y si aprueban el examen, entonces serán aprobados para ser obreros, de lo cual no tengan nada de qué avergonzarse. Pero realmente el aguijón es algo muy pequeño. El aguijón es algo que en comparación con el dolor que causa, es muy pequeño. Y yo he titulado el mensaje de esta tarde, Cuidado con las pequeñas cosas. Dísela que está a tu lado, dísela así. Cuidado con las pequeñas cosas. Los seres humanos le damos mucha importancia a lo grande, ¿no? A lo llamativo. Sin embargo, la Biblia le da mucha importancia a las cosas pequeñas. Encontramos un versículo muy interesante que todos ustedes conocen en una de las cartas que Pablo escribió, que dice, un poquito de levadura es capaz de leudar toda la masa. ¿Qué les parece, verdad? Encontramos en la Biblia que a veces cosas pequeñas pueden hacer grandes cosas. Por ejemplo, pequeñas o pocas palabras produjeron milagros espectaculares. Señor, sálvame. 2 palabras. Y bastaron simplemente 2 palabras para que el Señor asiera de Pedro y lo salvara de una muerte segura en las aguas del mar de Quinéred o del mar de Genesaret, en la región de Galilea. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Verdad? Una oración muy cortita, una petición muy corta, pero muy eficaz, muy al grano. Y el Señor le contestó diciéndole, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? A veces una palabra del Señor servía para llamar a un hombre al ministerio. Hay personas que llevan años escuchando la palabra de Dios y ni se mueven, ni se inmutan. Sin embargo, el Señor una vez le dijo a uno, sígueme. Y levantándose, dejándolo todo, le siguió, dice la Biblia. Hablamos de Leví, o hablamos de Mateo, el que después escribiría el Evangelio. A veces pocos segundos pueden marcar una diferencia. El otro día oía una entrevista de una atleta española que no fue a las Olimpiadas porque llegó 1 segundo tarde de la persona que la había precedido. 1 segundo.
¿Qué es un segundo? Nada. Pero puede marcar la diferencia entre una medalla de oro, de plata, de bronce o quedar totalmente eliminado, ¿verdad? La Biblia nos enseña de que incluso a veces hay personas que no solamente dicen pocas palabras, sino son aparentemente poca cosa. Pero me llama la atención que la Biblia habla de hombres grandes, de gigantes, y también la Biblia habla de hombres pequeños, como por ejemplo Zaqueo, que dice que era un hombre pequeño de estatura, pero que el Señor le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy yo quiero morar contigo en tu casa. Y dice que le recibió gozoso. Y en medio de la comida se levanta y dice: Señor, si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado, como decía la ley. Y la mitad de mis bienes a partir de hoy se la voy a dar a los pobres. Un pequeño hombre, pero que hizo grandes cambios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado con hacer tropezar a los pequeños, porque dice la Biblia que si alguno hace tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le hubiera sido atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a la mar que haberlo hecho tropezar. Cuando el Señor destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde vivía el sobrino de Abraham llamado Lot, dice la Biblia que él salió huyendo y los ángeles le dijeron: huye al monte, porque hasta que no llegues a lo alto de la montaña no podremos hacer nada. Y él le dijo: no me va a dar tiempo de llegar a la montaña, permíteme ir a esa pequeña ciudad. Y me llama la atención que la Biblia habla de grandes ciudades y también la Biblia habla de pequeñas ciudades. Me gustaría pedirles a todos ustedes, si puede ser, que esta noche leyeran el capítulo 44 del libro del Génesis. El libro de Génesis, el capítulo 44, nos habla de dos hermanos, o mejor dicho, más bien de un hermano llamado Judá, cuyo nombre significa alabanza, de la cual vendría el Mesías, el cetro de David, de león de la tribu de Judá. La Biblia nos enseña que cuando los hermanos de José están en Egipto, y José les obliga a bajar con su hermano pequeño, el Benjamín, el único hijo que le quedaba aparentemente con vida de su querida y amada esposa Raquel, porque pensaba que José había muerto, despedazado por las fieras. Judá intercede de una forma increíble por su hermano pequeño y dice: tómame a mí, pero no hagas que mi padre pierda o corra el riesgo de perder a su pequeño hijo, a nuestro pequeño hermano, porque sería la puntilla y sería la peor noticia que nuestro padre podría recibir en la vida. Intercediendo el grande y preocupándose el mayor por el menor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor ordenó la celebración de la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, ordenó que cada familia comprara y consumiera un cordero. Pero fíjate cómo el Señor sabía que en Israel no solamente había familias numerosas y familias muy grandes con muchos hijos, sino que también había familias muy pequeñas que tal vez no tenían la capacidad, el poder adquisitivo de poder comprar un cordero, y además eran pocos. Entonces les decía a las familias pequeñas que se unieran con otras familias, que se unieran a sus vecinos y pudieran de esa manera celebrar la fiesta de la Pascua. Qué bonito cómo el Señor se preocupa de las familias pequeñas y también de las familias grandes. Amén, hermanos. Cuando Moisés tuvo que organizar y delegar responsabilidad en el pueblo de Israel para poder administrar a tantos millones de personas que vivieron durante más de 40 años en el desierto, dice que levantó jueces, levantó personas para que se encargaran de solucionar los problemas pequeños entre el pueblo, y los problemas grandes y de difícil solución recurrieran a Moisés como el pastor de la congregación. Fíjate cómo en el pueblo de Israel no solamente se daba importancia a los problemas grandes, sino también se le daba importancia a las pequeñas discusiones, a las pequeñas discrepancias, a los pequeños problemas que podían traer división al pueblo. ¿Os acordáis cuando Pablo desde la cárcel, desde una mazmorra en Roma, escribe una carta llamada la Carta a los Filipenses y les dice a aquellas hermanas llamadas Evodia y Síntique, que aparentemente eran dos nada más, no había tantos problemas en la congregación, pero Pablo interviene y le dice: os ruego, hermanas Evodia y Síntique, que os unáis, que seáis de un mismo sentir, porque los pequeños problemas pueden traer grandes desgracias si no se solucionan. Amén, hermanos. Cuando se distribuyó la tierra prometida, Números capítulo 26, dice la Biblia que había tribus que eran muy grandes,
Por ejemplo, la tribu más grande de las 12 era la tribu de Manasés, que recibió heredad a este lado del Jordán y al otro lado del Jordán, porque era una tribu que se había extendido, había crecido mucho. Y entonces la tierra tenía que ser repartida en mayor medida a los que eran más. Pero había tribus que eran muy pequeñas. Y dice la Biblia que también a las tribus pequeñas, por suertes, había que repartirles la tierra correspondiente. Qué bonito, ¿verdad? Como el Señor es un Dios bueno, es un Dios justo, que bendice a todos, a los que tienen muchos recursos, a los que tienen menos recursos. Y cuando años más tarde estas tribus ya están afincadas, ¿verdad?, en el país, y comienzan a proporcionarle al futuro rey de Israel, al rey David, una serie de ayudas, dice que la tribu de Isaacar, que en aquel momento no pudo aportar mucho, simplemente aportó a 200 hombres. Las otras aportaron miles y miles de hombres. La tribu de Isaacar solamente aportó 200 hombres, pero 200 hombres, hermanos, dice que eran entendidos en los tiempos. No eran guerreros, no eran personas tal vez con una puntería tremenda con el arco, con la jabalina, pero eran personas que entendían y sabían discernir los tiempos y sabían cuándo había que atacar y cuándo había que estar quietos y cuándo había que ir por el norte y cuándo había que atacar por el valle. Pequeños, pero bien unidos entre sí. Me llama mucho la atención que en Deuteronomio capítulo 1, una de las instrucciones que Moisés intenta interiorizar en la vida de los jueces del pueblo de Israel es que mucho cuidado con no ser imparciales a la hora de ayudar, a la hora de impartir justicia. Tienen que tratar por igual a los pequeños y a los grandes. No se dejen sobornar, no se dejen comprar, no estén a favor de unos porque tienen mucho poder y en contra de otros porque son minoría, sino que dice, traten a todos con justicia, tanto a los pequeños como a los grandes. Cuidado con las pequeñas cosas no solucionadas. Me llama mucho la atención que hay un personaje en la Biblia, que la Biblia habla mucho de él, es un personaje muy importante en la historia de Israel, nada más y nada menos que el profeta Samuel. Con él podríamos decir en cierto sentido que nació el ministerio profético, porque estamos saliendo de la época de los jueces, pero con Samuel, el último juez, entra una etapa nueva en la que a través de los profetas el Señor va a traer ministración y palabra e instrucción específica y concreta al pueblo, a los reyes, a las personas. Y dice que cuando es llevado no al templo, porque no existía, sino al lugar donde vivía en aquel tiempo el sacerdote Elí y donde estaba el arca de la alianza, dice que era muy pequeño de edad, pero no importa que fuera pequeño de edad, porque como compartí brevemente con ustedes el jueves, a pesar de que era muy niño, pequeño, la Escritura dice que el Señor se le revelaba y le hablaba con voz audible y le daba mensaje nada más y nada menos que para el sacerdote Elí y para sus hijos, Ofni y Fines, que lamentablemente en aquel tiempo estaban causando un testimonio pésimo en el pueblo de Dios. Saúl, cuando es nombrado rey, me llama mucho la atención algo que dice. Dice, yo soy de la tribu más pequeña de Israel. Y sabemos que era de la tribu de Benjamín. Dice, y no solamente soy de la tribu más pequeña de Israel, sino que además soy de una de las familias más pequeñas de la tribu de Benjamín. Y eso no fue un obstáculo, eso no fue un impedimento para que el Señor se manifestara a su vida y le diera el privilegio de ser nada más y nada menos que el primer rey de Israel. Y hermanos, ¿quién nos acuerda de Sama? ¿Os acordáis aquella serie que di hace tiempo llamada o titulada Personajes poco conocidos de la Biblia? ¿Os acordáis? No digáis que sí si no os acordáis, ¿eh? Cuando hablé de Sama, uno de los valientes de David, ¿qué hizo Sama? ¿Cuál fue la proeza por la cual pasó a la historia? ¿Cuál es su currículum? Dice la Biblia que se paró cuando todos huyeron, cuando vio venir al enemigo. Él se quedó quieto en aquel pequeño terreno de lentejas y se jugó la vida por un pequeño terreno de lentejas. Pero él sabía que ni un trozo pequeño hay que dárselo al enemigo, sino hay que pelear la buena batalla y que el enemigo no gane ni lo pequeño ni lo grande. Porque si en lo pequeño el enemigo nos vence, seguramente en lo grande también lo hará el día de mañana. Y Sama pasó a la historia por jugarse la vida, por pelear por defender un pequeño terreno lleno de lentejas. Primera de Samuel, capítulo 23. Proverbios, capítulo 30. Quiero que leamos ese versículo. Salomón, que era un hombre muy observador,
disertó sobre muchas cosas. Y una de las cosas que le llamó la atención es sobre las 4 cosas más pequeñas, pero que llamaron tanto la atención de Salomón, que escribió en el Proverbio capítulo 30, verso 25, lo siguiente. Verso 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, dijo Salomón, y las mismas son más sabias que los sabios. Verso 25. Las hormigas. Las hormigas. Pueblo no fuerte, pero que en el verano preparan su comida. Verso 26. Los conejos. Pueblo nada esforzado, pero que ponen su casa en la piedra. Verso 27. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y versículo 28. La araña, que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Fíjate, 4 cosas tan pequeñas: las hormigas, las langostas, los conejos y la araña. 4 cosas pequeñas, dignas de ser mencionadas nada más y nada menos que en uno de los proverbios del rey Salomón en la Escritura. Hay un versículo que, no sé si alguna vez lo habéis leído, supongo que sí, dice que las moscas muertas hacen heder el olor, el perfume del perfumista. Me cuesta un poco pronunciar este versículo, me traba un poco. Las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Me salió bien, ¿no? Y añade, la poca locura, ¿cuánto daño logra hacer? Una poca locura, ¿verdad? Una noche loca, el daño que puede hacer. Una loca decisión, las locuras que pueden hacer, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, cuidado con no darle importancia a las cosas pequeñas, porque sin lugar a dudas también la tienen. En el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro muy poco leído por muchos creyentes, pero que es un libro muy bonito, está en un estilo poético, poesía hebrea, hay 2 versículos que me llaman la atención donde aparece la palabra pequeña. Y dice que las zorras pequeñas destrozan las viñas. Efectivamente, no hace falta que se meta un oso, ni un leopardo, ni un rinoceronte, ni una manada de elefantes. Pequeños animales descontrolados, las pequeñas zorras se pueden meter, ¿verdad?, en las plantaciones, en las viñas, y pueden causar un destrozo terrible. Lo pequeño, si no lo controlamos, puede llevarnos a perder la bendición de Dios. Pero también en el último capítulo del Cantar de los Cantares se nos habla acerca de una chica, una pequeña joven, que aún no había llegado el momento de su desarrollo. Y dice, ¿qué haremos cuando pregunten por nuestra hermana y se den cuenta de que aún no se ha desarrollado? Y no habla de humillarla, no habla de avergonzarla, sino habla de rodearla, habla de cubrirla, habla de dedicarle tiempo, ¿verdad? Y fíjate qué importancia se le da en el Cantar de los Cantares a esta pequeña hermana, a esta pequeña joven que aún no había madurado en su vida. La Biblia dice que el Señor Jesucristo nacería en una de las pequeñas poblaciones de Israel, en uno de los pueblos más pequeños de Israel. Yo diría que hasta el día de hoy, Betlehem, la casa del pan, más conocido por Belén. Y tú, Belén Efrata, pequeña, de ti saldrá un guiador. El Señor Jesucristo nació en una de las localidades, en una de las poblaciones más pequeñas del pueblo de Israel. Y fíjate que la semilla más pequeña, no la más grande, sino la más pequeña, es la que le llama la atención al Señor y la utiliza para hablar de algo tan grande y de algo tan importante que si no lo tienes, dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la fe. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Una pequeña semilla para hablar de algo tan poderoso y de algo tan importante en la vida de un creyente y de una iglesia como es la fe. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 3 que Pablo se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles. Y dicho sea de paso, fue el último. No solamente fue el más pequeño desde su punto de vista, porque dice que no se consideraba digno de ser llamado apóstol, porque en el pasado había perseguido a la iglesia, sino que además él habla de que fue el último apóstol. ¿Sí? Hoy en día, ¿se dan cuenta la cantidad de apóstoles que hay?
todas partes hay miles de apóstoles. Si la Biblia dice que Él fue el último y que los apóstoles fueron elegidos por el Señor, ¿cómo se atreven hoy en día tantos y tantos y miles en todas partes del mundo a llamarse apóstoles? Bueno, ellos sabrán. La carta de Santiago me llama mucho la atención porque hay 3 elementos pequeños que él destaca. Dice que los grandes barcos, y aquí vivimos rodeados de mar, vivimos en una isla, cuando ustedes ven esos grandes transatlánticos, esos ferries, ¿cómo se llama? Esos cruceros que llegan cada 2 por 3 aquí a Tenerife, que son realmente impresionantes de verlos, ¿verdad? El otro día había 3 en el muelle en Santa Cruz y estaban tan cerca que era algo inmenso ver aquellos barcos tan enormes. Pues Santiago dice en su carta, en el capítulo 3, que son controlados, son dirigidos de un lugar a otro por un pequeño timón. Y si no fuera por ese pequeño timón, se perdería el control y llegarían a hundirse. Por eso él dice que hay un pequeño miembro en el cuerpo humano que puede causar muchísimo daño, y es la lengua. Dice un pequeño miembro, el daño que puede llegar a ser en una vida, en una congregación, en un país, etcétera, ¿verdad? Y también habla de pequeños fuegos, ¿sabe? Una simple cerilla, una pequeña vela puesta en un monte, algo tan pequeño en proporción con las miles y miles de hectáreas, puede hacer que arda todo y desaparezca en cuestión de minutos. Un pequeño fuego puede hacer desaparecer todo un bosque. La Biblia nos enseña en el libro del Apocalipsis que en los últimos tiempos un personaje que lo conocemos todos muy bien, que se llama la bestia o el anticristo, marcará a todos, incluido también a los pequeños. Hacía que a todos, pequeños, grandes, etcétera, etcétera, fueran marcados. Y finalmente, en el libro del Apocalipsis encontramos también que en el capítulo 11, verso 18, un versículo muy lindo, y vamos a leerlo todos juntos, por favor, ahí lo tenéis, leedlo conmigo. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hermanos, el Señor no es injusto para olvidarse de lo que los pequeños han hecho, no solamente de lo que los grandes han hecho, que parece que llama mucho la atención y es lo que verdaderamente es importante, sino dice la Biblia que cuando el Señor venga en su segunda venida, Él va a recompensar y va a dar el galardón correspondiente tanto a grandes como a pequeños, porque Dios no es injusto. ¿Cuántos dicen amén? Al final vamos a leer otro versículo del libro de Job, pero quiero pararme aquí un instante. Tenemos la tendencia, los seres humanos, los creyentes también, como no, de darle a veces importancia a aquellos grandes pecados que cometíamos o que practicábamos asiduamente antes de conocer al Señor. Perdonen que mencione algunos tal vez de los más notorios o de los más visibles, como puede ser la drogadicción, como puede ser el alcoholismo, como puede ser la idolatría, o como puede ser el robar o cualquier otro pecado, ¿verdad? Y parece que cuando llegó el Evangelio a nuestra vida y nos sacudió, nos compungió la palabra y nos abrió los ojos a una realidad, nos dimos cuenta de que esa vida no era agradable ante los ojos del Señor. Y nos dimos cuenta de que ese camino no es el que agrada al Señor para la vida de ninguno de nosotros. Y entonces pedimos que el Señor nos perdonara, pedimos que entrara a nuestros corazones, nos dio su capacidad, nos dio su presencia, nos dio su poder, nos dio su autoridad. Y hemos podido con su ayuda, gracias a Dios, poder dejar a un lado pecados tremendos que nos dominaron durante años antes de conocer al Señor, ¿sí o no? Pero y ahora que somos creyentes, ¿le seguimos dando la misma importancia al pecado que le dimos en su época, en su momento, cuando nos hablaron del Señor por primera vez? ¿Le damos importancia al orgullo? ¿Le damos importancia a la mentira? ¿A la hipocresía? ¿Le damos importancia a la falta de compromiso? Son cosas pequeñas que no se notan tanto, ¿verdad? ¿Le damos importancia a la falta de puntualidad y de seriedad a la hora de comprometernos para servir al Señor? ¿Le damos importancia al hecho de poder venir a la iglesia y disfrutar de esta libertad que de momento tenemos para congregarnos? ¿Le damos importancia a esas cosas pequeñas que a veces como que, bueno, no pasa nada, esa película, esa escena, esas palabrotas? Queridos hermanos,
Yo les he dado una pequeña lista, hay mucho más, pero yo les he dado una pequeña lista, una pequeña exposición de cosas pequeñas que en la Biblia se mencionan para que ustedes tengan presente de que el Señor le da mucha importancia no solamente a lo grande, a lo notorio, a lo visible, sino también a las cosas pequeñas que aparentemente pasan desapercibidas, pero desapercibidas tal vez ante los ojos de los hombres, pero jamás ante los ojos de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que todos ustedes conocen perfectamente. Y es el pasaje cuando el pueblo de Israel ataca y destruye la ciudad inmensa, enorme de Jericó. Una ciudad con un doble muro. Una ciudad prácticamente imposible de conquistar, pero la conquistaron. Porque acataron el diseño, el plan de ataque de Dios, que era simplemente dar vueltas y vueltas. Y la ciudad cayó. A los pocos días tuvieron que ir a atacar una pequeña localidad, una pequeña ciudad, no tan imponente ni tan difícil de conquistar como fue Jericó. Y fíjese qué poca importancia se le daba a esa pequeña ciudad, que también había que conquistarla, que Josué no moviliza todas las tropas. Josué dice, bueno, con unos cuantos soldados esto es pan comido. Sin embargo, vinieron derrotados. Hombres murieron en el campo de batalla. Josué se desespera. Josué rasga sus vestiduras y le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pudimos con lo grande y no pudimos con lo pequeño? Tú no me prometiste eso. Tú me dijiste, Señor, que estarías conmigo como habías estado en el pasado con tu siervo Moisés. Tú me prometiste que nadie me podría hacer frente en todos los días de mi vida. No entiendo por qué hoy gano y mañana pierdo. Josué sabía que aquello no era normal. Como tú tienes que aceptar que no es normal que un día estés bien y 4 mal, como tú tienes que mentalizarte y interiorizar la gran verdad de que el Señor te ha dicho en su palabra, que tú tienes que ir de una victoria a otra superior y de una gloria a otra superior, y no una de cal y una de arena, y no una temporada buena y una temporada fatal, sino que hay un diseño y hay unos modelos en la palabra de Dios a través de personajes, a través de países, a través de números, etcétera, etcétera, que te muestran, te presentan un abanico de cómo Dios opera y cómo Dios trabaja en la vida de los seres humanos. Y por eso Josué dice, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor le dice, es que ha entrado el pecado en el pueblo. Y entonces volvemos al primer versículo que mencionaba esta noche. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en el versículo siguiente dice que el aguijón del pecado o el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, donde hay pecado, donde hay desorden, donde no está la presencia y la santidad de Dios, automáticamente el diablo tiene cancha para moverse y para hacer lo que le dé la gana. Y entonces el Señor le dice a Josué, ¿te acuerdas que se había dicho que en esta primera conquista, en esta primera ciudad, nadie cogiera nada? Que no cayeran en la trampa y en la tentación de dejarse arrastrar por los ojos. Porque cuando entraran ustedes a la ciudad de Jericó, iban a ver ropas hermosas, iban a ver joyas, iban a ver cosas que a ustedes les iban a llamar la atención. Al fin y al cabo, ustedes venían de una vida de esclavitud. Y esta es la razón por la que habéis hecho hoy el ridículo y habéis perdido hombres en el campo de batalla. Porque hay uno solo. Hermano, estamos hablando de una masa de millones de personas. ¿Qué más da uno? Como si no hubiera siempre 1, 2 o 3 o 4 que están en desorden mientras los demás se esfuerzan por vivir en santidad. ¿Qué tiene que ver que haya uno que haya pecado y que haya desobedecido para que el resto del pueblo sufra las consecuencias? Bueno, pues esos son nuestros conceptos, pero la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios le da importancia a 1 y le da importancia a 1000 y le da importancia a 20,000, exactamente igual. Y el Señor le muestra a Josué que hay un hombre llamado Acán, que cuando entró a conquistar la ciudad de Jericó, robó cosas del enemigo y las ocultó en su casa, las ocultó en su tienda de campaña. Y sus hijos lo vieron, y su mujer lo vio, y consintió, y aprobó aquello. Y el Señor le dijo, y hasta que este problema no se solucione, no vas a levantar cabeza, y el pueblo no va a avanzar en victoria. La Biblia nos enseña que a la mañana siguiente todos comenzaron a desfilar de uno en uno por delante de Josué y el problema fue extirpado de raíz. No se pactó, no se llegó a un acuerdo, sino que se extirpó de raíz el problema y a los pocos días volvieron a conquistar Jai y la conquistaron
como tenía que ser desde el principio. ¿Te das cuenta cómo en la Biblia se le da importancia a lo grande y también se le da importancia a lo pequeño? ¿Te das cuenta cómo con el fuego no se puede jugar aunque sea pequeño? ¿Te das cuenta que no se puede consumir pequeñas dosis de veneno? No pasa nada, al fin y al cabo no me he tomado la botella entera, me estoy tomando muy poca cantidad, no importa la cantidad. Hay cosas que no se pueden tocar. Hay cosas que no se pueden ver, hay cosas a las cuales no te puedes abrir, ni poco, ni mucho, ni demasiado. No se puede, simplemente. El Señor no le dijo a los primeros seres humanos que puso en este planeta llamado Tierra, bueno, de vez en cuando, cuando no aguanten más la tentación, vayan y péguenle un mordisco al árbol prohibido y después no pasa nada. No, hay cosas que no se pueden hacer ni una vez, ni media vez, ni nunca. Y hasta que tú no te metas eso en la cabeza, vas a vivir una vida cristiana mediocre, vas a vivir una vida cristiana donde tú pones las normas y no te acatas, no te amoldas a la palabra de Dios. La Biblia dice no y es no, no matarás, pero ni una vez, ni una vez. No adulterarás, pero no adulterarás, dice la Biblia. Y no cometerás adulterio y no tomarás el nombre de Dios en vano. Hay imperativos en la Biblia con los cuales no se puede negociar. No se puede forzar a Dios a que te dé libertad en lo que Él dice no. Y no dice no porque es un dictador que te quiere amargar tu existencia, sino es todo lo contrario. Como precisamente te ama tanto y no quiere que sufras, ni tú, ni tu familia, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu marido. Por eso Él muchas veces dice no. Porque tal vez tú no puedes entender la repercusión, la gravedad de abrirte a esa pequeña cosa a la cual tú no le das importancia. Pero el Señor le da una importancia tremenda. Mira, le da tanta importancia al pecado, hermano. Fíjate lo que te digo esto, Dios le da tanta importancia a este tema del pecado que a su propio Hijo no lo perdonó. Fíjate lo que te digo, Ni a su propio Hijo lo perdonó, por más que fuera su Hijo. Sino que su Hijo decidió libre y voluntariamente cuando oró en el huerto de Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, alguien tiene que morir por la raza humana, porque no hay salvación, no hay esperanza para la raza humana, no hay nada que Dios que haya revelado al hombre, a través de lo cual el hombre, haciendo eso, se puede salvar. Ni siquiera la ley, fíjate lo que te digo, porque dicho sea de paso, la ley no la puede cumplir nadie. Hay algunos que son tan soberbios, por no decir tan torpes, que creen que pueden cumplir la ley. Y la ley, te recuerdo, Salmo 19, es perfecta. Y la Biblia dice que nadie es perfecto, sino solamente uno, y ese es nuestro Dios. Y no hay justo ni aún uno, ni el siquiera el que la recibió, ni siquiera el que la sabía de memoria. Y fue el primer ser humano que hizo copias y copias y copias y la intentó durante años y años enseñar al pueblo. Ni siquiera ese, el más cerca de Dios, el que hablaba con Dios cara a cara, el que tenía que ponerse un velo sobre el rostro de tanta gloria que llevaba encima, ni siquiera ese pudo entrar en la tierra prometida porque pecó, y la paga del pecado es la muerte, y tuvo que morir antes de entrar en la tierra prometida. Ahora, si te crees superior a Moisés, a David, a Salomón, a Josué y a los profetas, intenta, pero la ley nadie la puede cumplir, absolutamente nadie, y menos en estos tiempos, en los que no se dan las condiciones mínimas para que más de 400 mandamientos de la ley se puedan cumplir. Aunque quieras, no puedes, porque para poder cumplirlos tiene que haber una serie de condiciones que hace 2000 años no se dan. Por lo tanto, no pierdas el tiempo. La pregunta entonces es, ¿para qué Dios, para qué el Señor dio una ley que Él sabía perfectamente que el hombre no puede cumplir? Interesante pregunta, ¿verdad? Obvia. Pues precisamente para que te des cuenta de que tú no la puedes cumplir. Así de claro. Te lo voy a poner tan difícil que por más que te esfuerces, al final vas a ser como ese hámster. ¿Has visto ese animalito que tiene esa rueda? Y empieza y corre, 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 corre. ¿Y lo habéis visto? Y corre, corre, corre. Y se cansa. No ha llegado a ninguna parte. Está en el mismo sitio. Y al final yo creo que se enfada tanto que termina comiéndose la rueda. Lo habéis visto, ¿no? Yo tenía un hámster que cada día se comía, ¿cómo se llama? Un rayo, ¿no? Un rayo de la rueda. Y al final se la rueda, ¡pum! Se enfadó con la rueda.
pero nunca salió del sitio donde estaba. Ese es el ser humano, el que intenta por esta forma, de este camino, por esta forma, y no hay manera. Y por eso tuvo que venir el Mesías escrito en la palabra, el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Porque yo no quiero que Dios tape mis pecados, yo lo que quiero es que Dios me los quite. Y el único que los puede quitar es el Señor. Y por eso cuando Él vino y decide cargar el pecado de toda la humanidad, porque yo pregunto una cosa, si la paga del pecado es la muerte, ¿por qué David cuando pecó con la vecina no murió instantáneamente? ¿Por qué Abraham cuando mintió y dijo, no, dile que eres mi hermana, que no eres mi mujer, ¿por qué no murió si la paga del pecado es la muerte? ¿Por qué Adán y Eva cuando pecaron en ese momento no cayeron fulminados, muertos, si la paga del pecado es la muerte? ¿Por qué Salomón cuando comenzó a cometer todo tipo de inmoralidades sexuales en Jerusalén, que llenó todo el país de inmoralidad, ¿por qué no cayó muerto, fulminado? ¿Por qué? Ay, amigo, esa es la falsa seguridad que proporciona el pecado temporalmente. Pero ¿sabes qué? La paga del pecado es la muerte espiritual y física. La espiritual es instantánea, amigo. Por eso dice la Biblia a iglesias enteras, a comunidades enteras, ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Y cuántas personas hoy en día se llaman cristianos, pero apestan a muerte? Porque no tienen comunión con Dios. Y porque viven en sus delitos y en sus pecados. Y aunque creen que por lo que tienen, Dios está con ellos, a veces lo que tienen es la trampa en la cual han caído creyendo que la bendición de Dios es tener en vez de ser. Ahora fíjate qué curioso. Cuando el Señor Jesucristo va a la cruz y carga el pecado de David, de Moisés, de Abraham, del tuyo, el mío y los de toda la humanidad, hasta Dios, hasta su propio Padre lo abandonó. No solamente los discípulos, no solamente los más cercanos a Él, sino que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios se toma muy en serio el pecado, hermanos. Es simplemente por eso. Bueno, como es mi hijo, no pasa nada. Lo pequeño, si no lo superas, te puede llevar a lo grande. Es más, muchos de los que hoy en día están enredados en el pecado hasta arriba, empezaron por algo aparentemente muy insignificante, que no tenía importancia, pero se fueron enredando y enredando y enredando cada vez más, hasta que mira cómo están. Quiero leer con ustedes Job capítulo 8, versículo 7. Creo que es uno de los versículos más bonitos de toda la Biblia. El libro de Job es una maravilla. Es un libro lleno de frases, de versos, de versículos extraordinarios. Incluso sabéis que tenemos canciones que están basadas en el libro de Job. Pero Job capítulo 8, versículo 7 dice así: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Que no sea al revés. Empezaste muy grande y terminaste muy pequeño. Más bien todo lo contrario. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y yo quiero que en esta noche, ahí donde tú estás sentado, te preguntes a ti mismo, ¿qué cosas pequeñas todavía están en mi vida que no glorifican a Dios? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. ¿Qué cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, pero que son muy importantes ante los ojos del Señor, no están bajo el señorío de Cristo? No están bajo su cobertura. Están bajo tu control, bajo tu dominio. Pero yo quiero que seas sincero en esta tarde y que tú le digas al Señor: Señor, muéstrame en qué áreas de mi vida yo le he dado durante años poca importancia a ciertas y determinadas cosas. Que han terminado robándome paz, bendición,
y presencia tuya en mi vida, Señor. Ilumínanos, Espíritu de Dios. Ilumínanos, Señor, a la luz de tu palabra, Señor Jesús. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Señor en su palabra. Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y la Biblia nos advierte a tener cuidado con la levadura, que es sinónimo de pecado. Dile al Señor, arranca de mi vida en esta tarde, Jesús. Arranca de mi vida, Señor, lo pequeño. Arranca de mi vida aquellas cosas que digo, bueno, son, como dicen algunos, pecados veniales. ¿Dónde estará esa palabra en la Biblia? El pecado no tiene tamaños. El pecado no tiene colores. No es ni blanco ni negro. No es ni grande ni pequeño. El pecado es pecado y punto. El veneno es veneno, sea en grandes cantidades o en pequeñas dosis, es veneno. El odio, la envidia, los celos, no conoce tamaños. Un pequeño fuego puede hacer arder toda una montaña. Señor, ayúdanos, muéstranos, Padre. Muéstranos, Señor, en esta tarde, Dios mío, nuestro corazón, y que podamos verdaderamente acercarnos a ti con arrepentimiento. Quita, Señor, de nuestros ojos, de nuestros labios, de nuestros oídos, de nuestros corazones, lo que no te agrade a ti, mi Dios. Aleluya. Y si en esta tarde hay alguno entre nosotros que reconoce que hay cosas que tienen que ser quitadas, pues como un acto de obediencia o de fe, llámalo como quieras. Si quieres que oremos por ti, te invito a que te pongas de pie y estaremos orando a nuestro Dios. Si tú dispusieres tu corazón, porción de la palabra, muy interesante, la carta de Pablo a los romanos se la considera la carta más profunda de todas las que Pablo escribió. La carta a los romanos es una carta muy profunda, aunque pone carta del apóstol Pablo a los romanos, realmente los destinatarios eran judíos. Judíos que muchos de ellos, según los comentarios, se habían convertido en Jerusalén en aquel famoso día, cuando dice la Biblia que en el día de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot,
cayó el Espíritu Santo sobre un grupo de 120 personas aproximadamente que estaban en una casa orando desde hacía 10 días, en cumplimiento a una orden que habían recibido del Señor de que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Yo estoy seguro, estoy convencido de que los que se quedaron allí esperando no tenían ni la más remota idea cómo podrían saber si ya habían recibido la promesa del Padre o no. La llenura del Espíritu, pueden ponerle todos los adjetivos que quieran. ¿Cómo podían saber ellos si ya en esos 10 días o en la próxima semana ya habían ellos recibido y habían ellos tenido esa experiencia? Porque era la primera vez en la vida que un grupo de personas iban a hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba y llenó toda la casa, y dice que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que metiéndose, asentándose en cada uno de ellos, pues comenzaron a hablar en otras lenguas, y allí podemos contar muchísimas nacionalidades de muchísimas naciones que habían venido para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y cuando la gente que está en Jerusalén oye aquel ruido, aquel viento recio, aquel alboroto, dice que comenzaron a decir unos a otros: oye, estos son galileos. Pero sin embargo nosotros les oímos hablar en los idiomas en los cuales hemos nacido, en Arabia, en Creta, en Roma y en otros países, y les oímos hablar las maravillas de Dios, y ellos nunca han estado en esos países, ni nunca han aprendido esos idiomas. ¿No estarán borrachos?, decían algunos. Bueno, que yo sepa, una persona por emborracharse no aprende a hablar un idioma. Si así fuera, perdonen la expresión, yo me emborracharía todos los días. Porque a mí me encantaría hablar 40 o 50 idiomas, y si me dicen, mira, con una borrachera tú hablas inglés perfectamente, pues quién sabe, ¿no? Entonces Pedro, cuando oyó aquel comentario, dijo: no, pare, no se confunda. Primeramente, parece ser que a la hora a la que fueron llenos del Espíritu Santo, en aquella época, hoy en día ha cambiado las cosas, no se emborrachaba nadie. Porque Pedro dice: son las 9 de la mañana y nosotros no estamos borrachos, como vosotros suponéis. Lo que ustedes están viendo y oyendo es lo que ya había dicho el profeta Joel, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras esclavas, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, y esto que estáis viendo, que para ustedes es nuevo y para nosotros también, esto es aquella promesa que teníamos que esperar en Jerusalén conforme al mandato que nos había dado nuestro Señor, ¿verdad? Ahora, es interesante notar que ese grupo de hombres allí en el aposento alto entraron esperando no se sabe qué, y cuando salieron esas personas de esa casa, se comieron el mundo. Literalmente se comieron el mundo. No había nación, no había problema, no había obstáculo, no había nada que pudiera detener e impedir que esta gente hablara y compartiera con todo el mundo el Evangelio del Señor Jesucristo. Los metían en cárceles, los apedreaban, los azotaban, le hacían absolutamente de todo, con tal de que se callaran. Sin embargo, ellos decían constantemente, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y esa es una de las señales de una verdadera conversión. Cuando una persona se convierte de verdad, no puede parar de hablar del Señor Jesucristo. Es imposible que una persona que tenga a Cristo en su corazón no quiera que otra persona también lo tenga. De hecho, todos los que nos hemos convertido al Señor ya hace años, lo primero que queríamos cuando comenzamos a dar los primeros pasos es que todo el mundo viniera con nosotros a la iglesia y leyera la Biblia y escuchara nuestros testimonios y se convirtieran y alabaran al Señor, porque era y es tan grande el gozo de la salvación que no queríamos que esto se quedara encerrado en nosotros, sino queríamos que toda nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, todos los conocidos supieran que algo tremendo había ocurrido en nuestra vida. Tal vez no teníamos todas las palabras, tal vez no teníamos todo el vocabulario necesario para poder explicarlo bien, pero lo que está bien claro es que nada ni nadie nos podía detener en aquel momento. Nos extrañaba que la familia no nos hiciera caso. Nos extrañaba que algunos amigos, parientes o compañeros de trabajo se rieran y se burlaran de nosotros, pero igualmente seguíamos adelante.
porque no podemos tampoco nosotros dejar de decir y oír lo que hemos experimentado. Amén, hermanos. Algo ha entrado dentro de nosotros que nos ha cambiado la vida y nunca más volveremos a ser los mismos que fuimos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si comenzamos a leer la Biblia desde el principio, nos vamos a dar cuenta que el hombre más feliz del mundo, la persona más llena de Dios, la persona que más comunión tuvo con el Señor fue, sin lugar a dudas, Adán y Eva. Ellos vivieron en un nivel de santidad, en un nivel de pureza que jamás ningún ser humano ha logrado recuperar o alcanzar. Ellos hablaban con Dios sin ningún tipo de tapujos, de intermediarios, de sacrificios, sino abiertamente con su Creador. Ellos vivían en el lugar más precioso de toda la tierra. No ha habido jamás un lugar tan bonito y tan precioso como el jardín del Edén. Todo era perfecto, todo era una armonía extraordinaria. Pero la Biblia cuenta que llegó un momento en el que todo lo perdieron. Capítulo 3 del libro de Génesis dice que pecaron, desobedecieron al Señor, incumplieron la orden que el Señor les había dicho que no quebrantaran, y a partir de ese momento toda su vida y toda su descendencia cambió. Por supuesto, perdieron la inmortalidad, comenzaron a sentir calor, frío, hambre, miedo. Comenzaron a sentir todo tipo de sensaciones que antes del pecado jamás habían experimentado. Su naturaleza cambió, fue transformada de la noche a la mañana. El primer ataque del diablo fue de afuera hacia adentro. Ahora ya el mal, el veneno estaba, digamos, incrustado en ellos, de tal manera que iban a sentir a partir de ese momento una inclinación, una tendencia hacia el pecado. Fíjense, por ejemplo, uno de sus hijos. Uno de sus hijos engañó a su hermano diciéndole que fueran al campo a dar un paseo, y en un momento tal vez de despiste o que le dio la espalda, o no sabemos exactamente todos los detalles, dice que se levantó contra él y lo mató. ¿Quién le enseñó a matar? ¿Quién le enseñó que con un golpe en la cabeza donde se lo diera podía quitarle la vida a su hermano? Ya el pecado, ya esa naturaleza transformada estaba dentro de ellos, ese virus mortal estaba dentro de sus corazones. Y ya vemos cómo la gente se asesinaba, cómo la gente se odiaba. Si seguimos leyendo el libro del Génesis, vemos que hay momentos en el que Dios dice que mira hacia la tierra y dice que todo pensamiento y toda intención e inclinación del corazón de los hombres era continuamente el mal, el mal. Dios decide empezar de cero. Conocemos la historia del diluvio, conocemos la historia de la Torre de Babel, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzamos a ver sangre y muertes y guerras y matanzas por todas partes. Y todo eso fue porque lo que se perdió en el Edén fue muy grande, fue muy doloroso, porque nada podría hacer el hombre para volver a recuperar aquel nivel de santidad, de pureza, de comunión con Dios. Comenzaron a presentar una serie de sacrificios de animales inocentes que les preparaban psicológicamente para el futuro sacrificio del Mesías en la cruz. Pero la Biblia dice que la sangre de todos aquellos animales que se derramaron no servían realmente para nada, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice el libro de Hebreos, no puede perdonar los pecados del ser humano, solamente la sangre de Jesucristo. Pero era como algo transitorio, algo temporal, para que ellos recordaran que cada vez que pecaban se parecían a un animal salvaje, sin conciencia, sin inclinación a la bondad, sino todo lo contrario. Y tenían que poner las manos sobre los animales que sacrificaban y casi digamos que traspasarle sus pecados, su maldad a ese pobre animal inocente, y ese animal era degollado, su sangre era derramada, se ponía sobre un altar, se quemaba, y eso era un ritual durante siglos y siglos, generación tras generación, pero realmente había un vacío, realmente había una desconexión del hombre con su Creador tremenda. Ahora, ese virus que Satanás logró inyectar en el corazón de la primera pareja, esa semilla que llamamos pecado, palabra que muchos no quieren escuchar hoy en día, tiene muchas formas de manifestarse. Por ejemplo, ustedes han leído esta tarde o han escuchado esta tarde parte de la lectura de Romanos capítulo 1, pero a partir del versículo 28, yo quiero que se fijen y cuenten la cantidad de manifestaciones de la carne que ahí se mencionan.
Y dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados, sumen de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí se mencionan nada más y nada menos que 23 manifestaciones diferentes de ese virus que todo ser humano lleva dentro, que se llama pecado. 23 formas diferentes. Cómo ese pecado se puede manifestar en cualquier momento en la vida de cualquier ser humano. Yo creo que ya estamos un poco ya cansados de ver cada día en televisión cómo se matan los padres, los hijos, las mujeres, ¿verdad? Y cuando le preguntan, no, pero si era un buen hombre, era una persona educada, conocíamos a su familia, vivió con nosotros toda la vida en nuestro pueblo, no entendemos qué le pudo pasar a esta persona. Y es que es algo como que está dormido, pero que hay un momento que cuando se dan las condiciones para que se manifieste ese veneno, se puede manifestar de formas que nos quedamos todos con la boca abierta. Y uno dice, ¿cómo es posible que un hombre con 70 y pico, con 80 años, a estas alturas de la vida, cuando tenía ya que vivir tranquilo y en paz, se levante contra su mujer y la mate, o viceversa, contra los hijos? Y es que ese virus que llevamos dentro, amigo, se puede manifestar en cualquier momento de formas horrendas y de formas realmente crueles. Como Pablo era una persona que analizaba mucho la naturaleza humana y observaba a las personas en muchos países a los que tuvo el privilegio de llevar el Evangelio, se daba cuenta que no solamente en el pueblo de Israel, sino también entre los romanos y también entre los de Creta y también entre los de cualquier otra nación se manifestaba este virus de muchas formas. Cuando le escribe la carta a los Gálatas, capítulo 5, Yeray, Gálatas capítulo 5, del versículo 19 en adelante, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahora menciona 17 obras diferentes. Ya hemos sumado 23, ahora 17 más. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y uno se pregunta, ¿pero a quién le está escribiendo Pablo? ¿A creyentes? Sí, hermanos, Pablo le escribió siempre a creyentes, a iglesias, a gente convertida. No le escribió cartas ni epístolas a personas inconversas que no conocían el Evangelio. ¿Y cómo se le puede hablar a los cristianos de que en cualquier momento en la congregación o a nivel personal se pueden manifestar a fornicaciones, adulterios, celos, envidias, orgías, borracheras, enemistades? Pero ¿en qué cabeza cabe que en la vida de un creyente se pueden manifestar estas cosas? Pues claro que se pueden manifestar estas cosas y más, y otras más, que se mencionan en otras porciones de la palabra de Dios. Porque ese virus que se llama pecado, esa semilla que inyectó Satanás en los albores de la humanidad, está ahí adentro y es como un volcán que está dormido, no está muerto, está dormido, pero que en cualquier momento puede explotar. La pregunta es si nosotros queremos tomarnos en serio nuestra comunión y nuestra relación con el Señor, ¿cómo podemos superar, cómo podemos vencer, cómo podemos derrotar estas obras, estas manifestaciones de la carne en nuestras vidas? Porque en cualquier momento tú y yo podemos perder los estribos. En cualquier momento se nos puede ir la cabeza. En cualquier momento podemos caer en estos o en cualquier otro pecado. Entonces, ¿qué garantía, qué antídoto espiritualmente hablando podemos tener para atacar y para vencer y superar definitivamente este virus llamado pecado que llevamos todos dentro de nuestros corazones?
El mismo apóstol Pablo dijo en cierta ocasión que había momentos en su vida que él estaba haciendo cosas que en el fondo no quería hacer. Y él dice también en Romanos capítulo 7 que algunas cosas que él sí quería hacer no las estaba haciendo. Y había como una lucha entre lo que la Biblia denomina la carne y el espíritu, ese tira y afloja entre el querer y no poder. Y él termina con aquel grito diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por lo tanto, el mismo apóstol Pablo y todos y cada uno de nosotros en momentos puntuales de nuestra vida podemos tener más o menos luchas con la carne. Pero gracias al Señor que en su palabra, en la palabra de Dios, encontramos el remedio bíblico, la receta divina para no ser víctimas, sino poder vivir permanentemente en victoria. Amén, hermanos. En Efesios, el capítulo 4, presten atención a estas palabras. Pablo las escribe desde la cárcel y les dice a sus destinatarios y a nosotros también hoy en día: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Otra expresión que usa cuando le escribe a Timoteo es teniendo cauterizada la conciencia. Pero aquí emplea esta: el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, escuchen, despojaos del viejo hombre. Primer consejo, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos, segundo consejo, en el espíritu de vuestra mente. Y tercero, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos, renovaos y vestíos. Las tres palabras claves de esta porción, de esta escritura que hemos leído en esta tarde. Despójate. No estamos todo el año con la misma ropa. A veces se mancha. Antes de empezar el culto, estuvimos un tiempo de ensayo. Y no sé por qué, se me empapó toda la camisa de arriba abajo y aún no había empezado el culto. ¿Saben lo que hice? Me fui arriba y me cambié de camisa. Y nada más terminar el culto me imagino que me tendré que cambiar otra vez porque estoy otra vez empapado de arriba abajo. Nos tenemos que despojar, nos tenemos que quitar cosas que se ensucian, que se manchan, que se deterioran, que se rompen. Y en el sentido espiritual, ¿por qué no piensas en esta tarde de cuántas cosas te tienes ya a estas alturas de tu vida que desprender y despojarte y que no sigas toda la vida cargando esa mochila, cargando ese peso inútil que te está impidiendo crecer y madurar en los caminos del Señor? Despójate, quítate, despréndete de todo aquello que durante años te amargó tu existencia, que te robó el gozo, que te robó la paz, que te condicionó a la hora de hablar, a la hora de tomar decisiones, a la hora de comportarte. Despójate y olvídate ya de esos traumas, de esos complejos, de esas ataduras, de esos malos recuerdos, de esos abusos, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su historia. Pero lo que nos dice la palabra del Señor a través de la pluma de Pablo es que tenemos que tomar la firme determinación, la decisión de decir: no quiero seguir más tiempo con esto. No quiero seguir cargando un peso que me impide correr la carrera que todos tenemos por delante. Y si somos honestos con nosotros mismos, todos al mirarnos, al probarnos, al examinarnos a nosotros mismos, tenemos que reconocer que a veces todavía quedan cosas en nuestra vida, a pesar de los años que llevamos en los caminos del Señor, que nos impiden crecer y nos impiden madurar. Y es tiempo, recién estamos comenzando un nuevo año para tomar decisiones radicales y decir: basta, ya no voy a seguir con esta historia. Ya bastante he sufrido, ya bastante he llorado, ya bastante me ha amargado la existencia este problema o lo que sea, y lo quito de mi vida y nunca más vuelvo otra vez a ponerme esta prenda, este hábito, esta costumbre o esta tradición o lo que sea. Pero claro, cuando te despojas,
La Biblia, el segundo consejo que nos da es que tenemos que renovarnos. Hermanos, los que trabajan en supermercados o los que trabajan en lugares donde la mercancía se caduca, de vez en cuando hay que renovar la mercancía. No se puede vender comida caducada, no se pueden poner productos en las estanterías de los supermercados que ya pasó el tiempo en el que tenían que consumirse. Y en el sentido espiritual hay cosas que en nuestra vida ya tienen que renovarse. No podemos estar siempre en un estancamiento, en una monotonía, en una especie de religiosidad. Hacemos las cosas, pues bueno, porque ya las he hecho tantas veces, sino renuévate en tu vida de oración, renuévate en tu vida de comunión con el Señor, renuévate en tu relación con los hermanos, renuévate en el área en el cual sirves al Señor. No te quedes estancado, no te conformes, no te apoltrones, diga, bueno, yo ya me quedo aquí, no, sino vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Me llama mucho la atención cuando Pablo está en Roma, sabiendo que de un momento a otro lo van a condenar, lo van a matar, y él le escribe una carta a Timoteo y le dice, mira, tráeme ese abrigo, tráeme ese capote, que aquí hace mucho frío, pero dice, tráeme también los libros, los pergaminos que dejé en la casa de fulanito de tal, porque Pablo quería seguir leyendo y renovándose en cuanto a su relación y en cuanto a su comunión con el Señor hasta el último momento de su vida. Y es muy importante que queramos ser renovados espiritualmente, mentalmente. Dice que para poder comprobar la voluntad de Dios, fíjate qué dato tan interesante, para poder saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ya hemos dicho muchas veces que hay una voluntad general, que cuando la leemos es para todos, ¿verdad? Pero luego hay detalles, luego hay una voluntad, un propósito, un diseño individual para cada uno de nosotros. La Biblia dice también en Romanos que si no nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, no vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Por eso yo creo que hay gente que después de años todavía no saben el propósito, el plan de Dios para su vida, porque no se han renovado, están como estancados espiritualmente hablando. Pero cuando una persona se renueva en el Señor, con su palabra, con lectura, con consejos, etcétera, etcétera, puede llegar a interpretar y a discernir cuál es la voluntad de Dios para su familia, cuál es la voluntad de Dios para su vida personal. Y por eso no solamente tenemos que despojarnos y desprendernos de aquellas cosas que no están bien y que ya no van con nuestro estilo nuevo de vida, sino también renovarnos mentalmente, sobre todo, nuestra sala de máquinas, que nuestros pensamientos no nos jueguen malas pasadas, sino que podamos llegar a pensar como Cristo pensaba, pensamientos puros, pensamientos sanos, de tal manera que, como dice la Biblia, en esto pensad. La Biblia nos dice en lo que hay que pensar y en lo que no hay que pensar. Y dice todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es honesto. Es decir, en esas cosas denle lugar a la mente, pero en otras cosas olvídense. Y finalmente dice, vestíos. Y más adelante en la misma carta a los Efesios dice, pues de toda la armadura de Dios. Y él hace una especie de metáfora, ¿no? Entre la armadura, la forma como se vestían en aquellos tiempos, hace 2000 años, un soldado romano, a cómo se tiene que vestir un cristiano espiritualmente hablando. Y él habla del yelmo, de la salvación, él habla de la coraza que guarda el corazón. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él fluye la vida. Y él va describiendo las distintas partes de la armadura del soldado romano, para que sepamos cómo tenemos que vestirnos, no como la sociedad nos dice, con ese monopensamiento, ¿verdad? Sino que tengamos criterio propio y nuestro criterio no lo forma la sociedad. Nuestros pensamientos, nuestro modelo, nuestro estilo de vida, nuestras familias, nuestra vida particular, no la tiene por qué escribir, dictar y diseñar un inconverso, sino que en la palabra de Dios tenemos las pautas, las directrices para poder vivir vidas cristianas victoriosas y bendecidas y prósperas en el Señor. Pero tenemos que hacer caso a lo que dice la Biblia, despojarnos, renovarnos y vestirnos. Ahora, ustedes saben que la Biblia se escribió fundamentalmente en dos idiomas que hasta el día de hoy se hablan. Tenemos el Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento fundamentalmente en la lengua hebrea, aunque hay algunas partes en arameo. Y en el Nuevo Testamento se escribió prácticamente todo en griego. Y en esta porción que hemos leído esta tarde, Pablo emplea algunas palabras muy interesantes. La palabra porosis, de la cual viene osteoporosis, son esas calcificaciones que se forman en las articulaciones que al final terminan paralizando la articulación de la gente.
Pablo emplea esta palabra haciendo referencia, es una palabra muy profunda, y Pablo la emplea para decir que la sociedad en la cual él vivía observaba que el estilo de vida de la gente era que ya habían perdido la sensibilidad. Estaban tan cauterizados espiritualmente hablando que no sentían conciencia de que estaban haciendo las cosas mal. Y yo cuando leía esto, cuando preparaba este mensaje para compartir con ustedes hoy, yo me preguntaba, decía, pero parece que Pablo escribió esta carta ayer por la noche. Porque hoy en día la mayoría de la gente es que ni sienten ni padecen. Yo me acuerdo la primera vez que yo fumé. Yo no fui un gran fumador, gracias a Dios. Pero la primera vez que en el colegio alguien llevó un paquete de cigarrillos, nos fuimos a esconder a un sitio que no nos viera nadie. Y teníamos un miedo, yo tenía pánico, que yo veía a mi padre por todos lados. Y yo tenía pánico de que mi padre me viera y nos escondíamos. Sin embargo, la otra palabra, no sé si se pronuncia así o no, porque yo de griego sé poco, aselgeia, habla acerca de que había personas en la época de Pablo, en la sociedad de aquel tiempo, que habían perdido la vergüenza. Ya no se ocultaban. Les daba igual lo que la gente dijera, si se ofendían o no se ofendían. Parece que Pablo escribió esta carta, ya digo, la semana pasada, porque vemos hoy en día que la gente ya ni se oculta de su pecado, sino que además presumen del pecado que están cometiendo. Y ya lo hablan abiertamente delante de sus amigos. Hace unos meses, paseando a mi perro, un señor de por aquí, de por la zona, me dijo que él a cualquier mujer que se le presente, lo primero que le pregunta es si se quiere acostar con él. Así me lo dijo, así de crudo. Yo, dice, por si acaso, siempre le pregunto, ¿tú te quieres acostar conmigo? Si me dice no, dice, bueno, ya el no, ya lo tenía. Pero si me dice sí, un tipo casado, con hijos, y yo digo, pero no es que a mí me vaya a escandalizar, porque con la edad que tengo, difícilmente me voy a escandalizar a estas alturas de algo, pero yo digo, pero ¿a qué punto hemos llegado? En el que ya presumo de lo que hago, no me da ningún tipo de pudor, ningún tipo de vergüenza. Ni se te ocurra llamar la atención o decir cualquier comentario en contra de la norma establecida, porque automáticamente van a por ti, ¿verdad? Y la tercera palabra, esa palabra tan rara, pronúnciela ustedes si quieren, significa en el griego ansia de poder, codicia arrogante. Esa palabra se empleaba para hacer referencia a las personas que estaban dispuestas a sacrificar cualquier cosa con tal de satisfacer sus deseos. Yo pondría al final Pedro Sánchez. Pleonexia, igual Pedro Sánchez. ¿Habrá habido en este país un presidente más arrogante y soberbio, con más ansias de poder que este inútil que tenemos ahora mismo de presidente en España? Capaz de pactar con el diablo si hace falta. Donde dije digo y donde digo Diego. Con tal de obtener lo que yo quiera. Y me da exactamente igual a quien me cargue, a quien tenga que aplastar o desplazar, me da exactamente igual. Yo quiero esto y a toda costa lo quiero conseguir. Es decir, que esa pérdida de sensibilidad, ese presumir del pecado, de la mala vida que llevo, y ese ansia de poder, esa arrogancia de querer obtener lo que sea, aunque sea matando, engañando, manipulando, robando o lo que haga falta, eran las características de la época del apóstol Pablo. Y yo digo, y de la nuestra también. Y de la nuestra también. Porque hemos llegado a un punto en el cual tenemos que doblar la guardia y tenemos que darnos cuenta de que hemos entrado en una etapa diferente. Y en esa etapa diferente, al que van a atacar, como siempre, al eslabón más débil, va a ser a los niños. Y por eso hago un llamado a los padres que tienen todavía a sus hijos en edad escolar. No claudiquen, pónganse en su sitio, háganse respetar. Y si un día el niño no tiene que ir a la escuela porque le van a enseñar a tener relaciones sexuales con otros niños o cualquier otra barbaridad de las que quieren enseñar, pues no lo lleves. Pero lo que no vamos a permitir bajo ningún concepto es que el mundo nos diga a nosotros a estas alturas cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos,
cómo tenemos que reaccionar y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Estamos viviendo, dijo el apóstol Pablo en otra carta que le escribió a Timoteo, tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, y una de las características que él menciona ahí es que habrá gente desprovistos de toda sensibilidad, desprovistos de todo mínimo de conciencia de pecado, desprovistos de toda vergüenza a hacer algo incorrecto. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos la palabra de Dios. A mí me da exactamente igual lo que digan los de la calle, me da exactamente igual. Nuestro patrón de conducta, nuestra base de comportamiento está en la palabra de Dios. Ahora uno se pregunta, y tiene respuesta, gracias a Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué han proliferado tanta gente mala y tantos sinvergüenzas y tantos manipuladores y tantos golfos? ¿Por qué? Todos los días de mi vida yo leo el día sábado el Salmo 92. Y en el Salmo 92 nos da la respuesta a esta pregunta que yo he lanzado en esta noche y quiero leérsela. La voy a leer porque no se la di antes a Yeray y claro, seguramente se estará preguntando qué versículo es el que voy a leer. Salmo 92 dice lo siguiente en el versículo 6. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Fijaros qué interesante. El hombre necio no sabe e insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen, como están floreciendo y brotando, los que hacen iniquidad es para ser destruidos eternamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En estos cursos de profecía que estamos dando de escatología bíblica, va a llegar un momento en el que vamos a ver que al final de los tiempos Dios es el que toma la iniciativa y emplea la expresión, lo cogió de las quijadas, lo cogió de aquí, del cuello, dice, y yo los llevaré a mi tierra y allí les probaré y les mostraré que yo soy el Dios Todopoderoso. Es decir, no hay nada que ocurra por casualidad. Estamos viviendo en esos tiempos en los que está como queriendo resucitar el imperio romano. Las barbaridades de la época de los romanos, de los griegos, el hedonismo, el libertinaje, viva la pepa, todo vale, no pasa nada. ¿Verdad? Comamos y bebamos, como decían en aquel tiempo los romanos, que mañana moriremos. No hay Dios, no hay conciencia, no hay pecado, no hay cielo, no hay infierno, no hay el diablo, no hay nada. Hagamos lo que nos da la gana. Así se vivió hace 2000 años cuando se escribieron las cartas de la Biblia. Y así otra vez volvemos a una sociedad donde hay mucho internet, mucho WhatsApp, mucho Instagram, todo lo que ustedes quieran. Pero espiritualmente hablando, moralmente hablando, la sociedad va en picado. Por una sencilla razón. No porque seamos gente derrotista o pesimista, sino porque el hombre le ha dado las espaldas a Dios. Y cuando el hombre se posiciona y se pone en el lugar de Dios, dictando, diciendo, porque tiene autoridad para hacerlo, lo que está bien y lo que está mal, no solamente está cavando su propia fosa, sino que se está convirtiendo en un instrumento de maldad que puede llevar a la ruina a muchas personas. Por eso, como nunca antes, la Biblia nos dice a la iglesia de hoy en día, a la del siglo XXI, velad y orad, velad y orad, porque vendrán cosas tremendas, cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser que hayamos llegado a este nivel de maldad? Bueno, yo les recuerdo a ustedes que la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se terminaría enfriando. Pero yo les animo a que no tiren la toalla, a que peleen por sus hijos, a que peleen por la palabra de Dios, a que abramos la boca, a que no seamos cristianos mudos, a que no pasemos desapercibidos cuando tengas reuniones de padres, cuando tengas reuniones donde sea, que abras la boca y que se oiga tal vez una voz diferente. ¿Se pueden burlar? Claro que sí, tienen todo el derecho de hacerlo. Se pueden reír, se pueden mofar y todo lo que tú quieras, pero nunca podrán decir que no oyeron lo que el Señor quería que se dijera en aquel momento. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Reyes, capítulo 21, nos relata una historia muy interesante, y quiero terminar con esto en esta noche, de un rey, de un gobernante, que se encaprichó con algo que no le correspondía, con algo que no era de él, pero se empeñó a toda costa en conseguirlo, y quiero que presten atención
a la historia del rey Acab y la viña de Nabot. La tenemos ahí, vamos a leerla. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio del rey de Samaria. Acab era el rey, habló a Nabot diciéndole, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Si el mundo te dice, tú renuncia a lo tuyo, que yo te daré siempre algo mejor que lo que tú vas a entregarme a mí. Siempre es igual. Es increíble. Cuando volvían de la derrota de los reyes de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Con Abraham, le dije, tú quédate con las ovejas, quédate con el ganado, quédate con los animales, pero dame a mí las almas. Dame las almas, tú quédate con las cosas. Y el mundo te va a dar cosas para entretenerte, como si fueran juguetes, a cambio de... El rey Acab le dice, yo quiero tu viña porque quiero cambiar lo que se siembra en tu viña y quiero plantar legumbres. Y no te preocupes porque yo te voy a dar algo mejor. Caramba, pues si es algo mejor, ¿por qué me lo vas a dar a mí? Es como el que se pone en la esquina y te dice, 50 millones para esta noche. Y el tío sigue insistiendo, 50 millones para esta noche. Y una vez le dije a uno, ¿usted cree, caballero, que si usted tuviera en su mano 50 millones, me los va a dar a mí? Es como esos que se dedican, todas las semanas recibo cantidad de correos de gente que me dice, tengo una gran fortuna y la quiero invertir en su iglesia. ¿No han recibido nunca correos de este tipo? Pero me tienen que ingresar $300 en tal cuenta para yo después ingresarle 250 millones de dólares. Y yo a todos les contesto y le pongo, ja, 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 ja. Punto suspensivo. Anda, vete a la playa. Este es igual, un caprichoso, una persona con una ansia de poder, dispuesto a hacer lo que haga falta con tal de tener el capricho. Y entonces Nabot le dijo al rey, guárdeme Dios de que yo te dé a ti la herencia, la heredad de mis padres. Vino Acab a su casa triste y enojado. Oh, el rey triste y enojado. Es como el niño que le dice, no, por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Oh, qué ofendido. Hazme el favor. Vino a él su mujer. Hasta repelús me da mencionar ese nombre. Jezabel. Y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Cariñito, mi amorcito lindo, ¿qué te pasa? Y le dijo, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él me respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer le dijo, ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Es decir, tú déjamela a mí, que por las buenas o por las malas, tú vas a tener la viña que este hombre no te quiere dar. Menudo bicho de mujer. Entonces ella le escribió cartas en nombre de Acab. Miren la estrategia de esta persona. Escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo, las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot, y las cartas que escribió decían así. Entonces se pone interesante la historia, Proclamad ayuno. Oh, qué espiritual. Poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado contra Dios y el rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Qué te parece? Por eso no se te ocurra nunca ponerle una hija a Jezabel. Ni se te ocurra. Los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, fíjate todo el mundo, bailando al son de esta mujer.
los ancianos, los principales, toda la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Promulgaron ayuno, no sé para qué, y pusieron a Nabot delante del pueblo, pobre hombre. Vinieron entonces dos hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Una injusticia, un abuso de poder terrible, terrible. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Ya está, ya está solucionado el problema. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dijo a Acab, a su marido: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. No me digan a mí que no es una historia de una injusticia tremenda. Un pobre hombre que tiene una pequeña viña, un pequeño terreno al lado del palacio del rey Acab, que no se la quiere vender, y este empeñado que sí, que me la tienes que dar, va y lo matan. Un simulacro de juicio, testigos amañados, todo falso, todo comprado. Terrible. La justicia, bueno, la injusticia tan grande que se hizo. ¿Por qué? Porque era la reina del país, era el rey de Israel, y haciendo un mal uso de su autoridad, llevaron a un hombre inocente a la muerte. Entonces vino la palabra de Dios a Elías Tisbita y le dijo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, el rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Hablarás diciendo: así ha dicho el Señor, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab le dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Dios. He aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad, destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con la que provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Terrible, de verdad. De Jezabel también ha hablado el Señor, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Acá, el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Hasta aquí vamos a leer. Hermanos, la vida muchas veces no sale como uno tenía previsto. Este hombre era un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que bajo ningún concepto quería darle al rey lo que no podía darle, además, porque la heredad que uno recibía no se podía negociar con ella. Sin embargo, el rey se empeñó en este ansia de poder, en este deseo incontrolable de querer poseer lo ajeno a toda costa. Y como era el rey, haciendo un mal uso de su autoridad, haciendo un mal uso de su poder, a través de su mujer Jezabel, obtiene la viña de Nabot. Sin embargo, Dios dictó sentencia. Y estamos, hermanos, viviendo en tiempos donde vamos a ver tremendas injusticias. Estamos a punto de ver situaciones parecidas a las que hemos leído. Tal vez no de viñas, tal vez no de lo que hemos leído exactamente, pero situaciones en las que uno dice: pero ¿cómo actúa la justicia tan injustamente? Hermanos, oremos. Busquemos cada día más de Dios. Vamos a refugiarnos en las promesas del Señor, porque los tiempos que se avecinan son tiempos difíciles. Pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia de Dios. Los impíos, los pecadores, los que descaradamente, con toda rigurosidad en cuanto a lo que han hecho, le han dado la espalda a Dios, tendrán sus consecuencias. Pero nosotros oremos a Dios. Vamos a refugiarnos.